Fiebre amarilla. Agente etiológico. El virus de la fiebre amarilla es un arbovirus del género Flavivirus, familia Flaviviridae. Su tamaño aproximado es de 40 a 60 nanómetros. Su RNA genómico de cadena simple envuelto contiene 10.233 nucleótidos. Es patógeno intracelular con capacidad de replicarse en el citoplasma de las células. La envoltura consiste en una capa lipídica derivada de la célula infectada con dímeros de proteína E, que es la responsable de las fases iniciales de la infección de las células, así como el principal objetivo de la respuesta inmune del huésped. Otras proteínas virales son NS1 y NS3, cuyos anticuerpos contribuyen a la inmunidad protectora y son objeto de las células T citotóxicas respectivamente. Estado de arte. En el 2024 se confirmaron 61 casos de fiebre amarilla en humanos en la región de las Américas, de los cuales 30 resultaron fatales, distribuidos en 5 países: el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana y Perú. Bolivia registró 8 casos, incluyendo 4 casos fatales. Brasil registró 8 casos, incluyendo 4 casos fatales. Colombia reportó 23 casos, incluyendo 13 casos fatales. Guyana notificó 3 casos. Perú registró 19 casos, incluyendo 9 casos fatales. En las primeras 4 semanas epidemiológicas del 2025 se han reportado 17 casos confirmados de fiebre amarilla en humanos. En Brasil, 8 casos, incluyendo 4 fatales. En Colombia, 8 casos, incluyendo 2 fatales. Y en Perú, un caso fatal. Para este mismo año, los casos se han concretado principalmente en el estado de Sao Paulo, en Brasil, y en Colombia, en el departamento del Tolima, donde estas dos se encuentran fuera de la región amazónica. En Bolivia, entre la semana epidemiológica 1 y 52 del 2024, se confirman 8 casos de fiebre amarilla, incluyendo 4 fatales. Los casos corresponden a 7 hombres y una mujer con edades entre 14 y 64 años. Solo 3 de los casos presentaron antecedentes de vacunación contra la fiebre amarilla, donde todos estuvieron expuestos a áreas silvestres y boscosas. En Brasil, 8 casos confirmados de fiebre amarilla, 4 fallecidos, con edades entre los 21 y 73 años. Solo uno de los casos presentó antecedente vacunal, donde todos estuvieron expuestos a zonas silvestres y boscosas por actividades laborales. Durante el 2025, Brasil notificó 7 casos confirmados, 4 fatales, todos en el estado de Sao Paulo, donde el 62% corresponde a casos de hombres. Colombia. En la semana epidemiológica 1 del 2024 y la semana epidemiológica 4 del 2025 se notificaron 31 casos confirmados, incluyendo 15 fallecidos. Para el 2024 se identificaron 23 casos, incluyendo 13 casos fatales. Estos casos se reportaron en 6 departamentos, en personas con edades entre los 11 y 89 años y con exposición a áreas silvestres y boscosas. 15 de estos casos no tenían registrado la vacunación contra la fiebre amarilla. Durante el inicio del 2025, entre la semana epidemiológica 1 y la semana epidemiológica 4, se notificaron 8 casos confirmados de fiebre amarilla, incluyendo 2 casos fatales, debido a actividades laborales que incluyeron la agricultura y no tenían antecedentes documentados de vacunación contra la fiebre amarilla. Perú. En el 2024 se confirmaron 19 casos y 9 de estos fueron fatales, todos hombres entre las edades de 18 a 83 años y tuvieron exposición a áreas silvestres y boscosas por actividades laborales agrícolas y no presentaban antecedentes de vacunación. En el 2025, en la semana
epidemiológica 1 y la semana epidemiológica 4 se notificó un caso fatal confirmado en Huánuco, distrito de Changya, hombre de 29 años sin antecedente de vacunación. Enfermedad en los animales. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes. La forma grave se caracteriza por daño hepático, renal y miocárdico, así como hemorragias, y tiene alta mortalidad. Está ampliamente distribuida en América Latina, en las zonas correspondientes al Amazonas y el África. Epizotías en primates, junio del 2025. Brasil representa uno de los casos más dramáticos, con 1.032 muertes de primates. De estas, 80 fueron confirmadas como casos de fiebre amarilla mediante pruebas de laboratorio en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais. Colombia ocupa el segundo lugar con 51 muertes confirmadas en los departamentos de Tolima, Huila, Putumayo y Meta. Le sigue Bolivia, donde se registró la muerte de un primate en el municipio de San Buenaventura. Y en Perú, hasta el momento, no hay reportes oficiales de fiebre amarilla en vida silvestre. Por ende, no significa que aún no hayan casos. La enfermedad en los humanos. La transmisión de este virus en humanos se da de dos maneras diferentes, el ciclo selvático y el ciclo urbano. En cualquiera de los dos, para la transmisión del virus se necesita la picadura del mosquito, el cual es el vector principal. En áreas urbanas está el Aedes aegypti y en zonas selváticas el Haemococcus. El reservorio en el ciclo selvático van a ser los primates no humanos y en áreas urbanas va a ser el humano, que solo los primeros 3 a 4 días sintomáticos va a poder transmitir el virus a los mosquitos. Tras la picadura de un mosquito infectado, los síntomas aparecen entre 3 a 6 días, lo que corresponde a la incubación del virus, con diferentes signos y 3 formas clínicas. La primera, una asintomática o leve, una segunda, una forma moderada y una tercera, la forma grave. La forma moderada también se puede conocer como una fase inicial en donde vamos a tener fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos que pueden remitirse entre 3 a 4 días o pueden llevar a la siguiente fase. La forma grave es el 15% de los casos y tiene la fase aguda y una fase tóxica. La fase aguda es ya donde tenemos fiebre, dolor muscular y abdominal e ictericia por un daño hepático. Y en la fase tóxica vamos a tener hemorragias en nariz, boca, ojos o tracto gastrointestinal, vómitos persistentes, falla hepática y renal, shock y muerte. La mortalidad puede presentarse en el 40 al 60% de los casos graves en Sudamérica y se suele presentar 7 a 10 días después de la fase tóxica. La patogenia, el mecanismo de infección y replicación viral. El virus ingresa al organismo a través de la picadura del mosquito, donde el Aedes puede inocular aproximadamente 1.000 partículas virales en el tejido subcutáneo y allí va a infectar las células dendríticas, con las que va a llegar a los ganglios linfáticos locales, donde se va a comenzar a replicar el virus principalmente en los macrófagos y luego se va a diseminar por vía sanguínea. Va a infectar a los hepatocitos debido al tropismo en esta zona, pero también se pueden diseminar en otros órganos como el riñón. Para la replicación viral se necesita la unión a la superficie celular, la internalización en la célula huésped, la fusión y transferencia del genoma del ARN viral al citoplasma, la traducción de las proteínas virales para la replicación del ARN genómico, el ensamblaje y maduración de los virones y la liberación de los virus progenes. Gracias a las proteínas no estructurales del genoma de este virus, como la NS1, va a ayudar en la evasión inmune del virus y la NS4B está relacionada con el bloqueo en la señalización del interferón alfa y beta. El daño en los órganos, comenzando con el hígado. Va allí a causar una necrosis masiva que genera una ictericia debido a la gran liberación de bilirrubina no conjugada que lleva a una hiperbilirrubinemia directa.
Además, va a haber una degeneración eosinofílica de los hepatocitos que llevan a los cuerpos de Councilman, el cual es un marcador histopatológico clásico. En la forma moderada se ha visto la recuperación completa sin fibrosis en el hígado postnecrótica. Además, va a afectar el vaso. En el vaso va a generar una esplenomegalia debido a que el virus también va a infectar a los macrófagos de allí, lo que causa una necrosis del centro germinal y hemorragias. Ya para el riñón vamos a tener una falla renal debido a, primero, una hipoperfusión y segundo, un daño tubular directo que lleva a una degeneración grasa y una degeneración eosinofílica. Por otra parte, tenemos el miocardio, en donde vamos a ver miocarditis en casos graves por la hipoperfusión. Por último, está el sistema vascular. Allí el virus induce daño en las células endoteliales, lo que lleva a un aumento de la permeabilidad capilar, la extravasación de los vasos y el edema. La diátesis hemorrágica se debe a la disminución en la síntesis hepática de factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Estos mecanismos contribuyen a la aparición de coagulopatías y a fenómenos hemorrágicos. Para la fase tóxica de la enfermedad se caracteriza por el colapso circulatorio, por la disfunción de la producción de citoquinas como el factor activador de plaquetas, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, entre otras. La importancia de la respuesta inmunológica por el virus de la fiebre amarilla, ya que ésta va a contribuir a la patogénesis del virus, debido a que va a crear una tormenta de citoquinas en donde voy a ver elevado tanto citoquinas pro como antiinflamatorias que contribuyen al daño tisular y al shock. Además, estas tormentas se ha visto más que todo en los casos mortales de la enfermedad y se asocia junto a las fugas vasculares y a la hepatotoxicidad. Vamos a tener dos fases, una fase de resolución o la muerte. En los casos no letales, la inmunidad humoral va a ser anticuerpos neutralizantes que ayudan a eliminar el virus en 7 a 10 días con una recuperación lenta. Mientras que los casos fatales se atribuyen a, primero, una falla hepática aguda que lleva a una encefalopatía hepática, segundo, al shock hipovolémico por la pérdida de líquidos y hemorragias, y tercero, a infecciones bacterianas secundarias que pueden atribuir a una sepsis. En Colombia, la prevención, el diagnóstico y el control de la fiebre amarilla se basan en una articulación nacional e internacional muy sólida. A nivel global, existe la estrategia integral para eliminar las epidemias de fiebre amarilla, Eye Strategy, liderada por la OMS, que busca fortalecer las capacidades de los países en vigilancia, diagnóstico, vacunación, control de vectores y participación comunitaria. En nuestro país, esta estrategia se traduce en el Plan Nacional para la Prevención y el Control de la Fiebre Amarilla, liderado por el Ministerio de Salud. Este plan tiene como objetivo principal detectar de forma oportuna la circulación del virus para poder actuar rápidamente con promoción, prevención y control. En cuanto al diagnóstico, los laboratorios de virología y de patología del Instituto Nacional de Salud son los únicos donde se realiza el diagnóstico en humanos según los lineamientos de OMS y OPS. Las muestras deben ser cargadas en Civilab y su envío debe tener una remisión que especifique el número de muestras, el tipo de examen solicitado, la copia de la ficha impresa de su notificación en el sistema de información Civigila y el resumen de la historia clínica. A todos los casos probables de fiebre amarilla se les toman muestras biológicas para pruebas de laboratorio de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas. En los primeros 10 días se realiza PCR en tiempo real en suero y después del sexto día de iniciar los síntomas se realiza búsqueda de anticuerpos IgM por ELISA en suero. El suero debe enviarse inmediatamente a la toma de muestra y mantenerse en refrigeración menor o igual a 8 grados centígrados si el análisis se realiza antes de las 24 horas después de la recolección de la muestra, debido a la viabilidad del virus y a la estabilidad del ARN. Y si su análisis va a ser posterior a las 24 horas de la toma, se debe mantener a menos 20 grados centígrados. Se deben enviar estas muestras en triple embalaje de acuerdo con las normas internacionales para sustancias biológicas. En fallecimientos de casos probables, que son todo paciente fallecido con fiebre, hemorragia, shock o ictericia procedente de zona endémica y sin causa de muerte definida, se realiza necropsia o viscerotomía de hígado, vaso, pulmón, cerebro, miocardio, médula ósea y riñón.
y son muestras que deben ser tomadas las primeras 6 a 12 horas para realizar estudios histopatológicos e inmunohistoquímicos. Las muestras de tejidos deben ser enviadas así. Para el laboratorio de patología se deben enviar tejidos en formol al 10% con pH neutro a temperatura ambiente sin refrigerar ni congelar, y para el laboratorio de virología tejidos en solución salina refrigerada o suero refrigerado. Los tejidos deben enviarse en contenedores diferentes para evitar la contaminación cruzada de los vapores del formol. En animales, el ICA y el Ministerio de Ambiente monitorean casos sospechosos de epizootias en primates no humanos. El hallazgo de monos muertos o enfermos es un signo de alarma y debe ser reportado. En cuanto a la vigilancia, existen 3 tipos de vigilancia epidemiológica. La pasiva, donde se reportan casos desde las instituciones de salud; la activa, que se realiza ante brotes, donde se hacen búsquedas en hospitales y comunidades; y la tercera, basada en comunidad, donde los líderes comunitarios y vigías reportan síntomas sospechosos o hallazgos de monos muertos. Esta vigilancia se hace de manera integrada y sistemática. Hay una vigilancia epidemiológica en humanos, una vigilancia por laboratorio para confirmación de casos y a través de necropsias, vigilancia entomológica para detectar mosquitos vectores y vigilancia de epizootias respecto a primates muertos o enfermos. Esto permite una vigilancia predictiva. Si se detecta circulación viral temprana, se puede priorizar rápidamente la vacunación en la zona afectada y así evitar la expansión de brotes. El flujo de la información comienza a nivel local. Las unidades primarias generadoras de datos y unidades informadoras reportan posibles casos al sistema Civigila. La información sube a través de las unidades notificadoras municipales, distritales y departamentales hasta llegar al INS y luego al Ministerio de Salud y a la OPS u OMS. La retroalimentación baja de nuevo hasta los municipios, pasando por los departamentos y llega incluso a los aseguradores del sistema de salud. Este flujo de datos permite tener un panorama actualizado y claro del comportamiento del evento en todo el país. Este protocolo de información involucra a múltiples actores. El INS, que confirma casos, lidera vigilancia por laboratorio y capacita talento humano; el MinSalud, que define zonas de riesgo, coordina vacunación y ejecuta el Plan Nacional de Prevención; el ICA, que vigila epizootias en fauna silvestre, especialmente primates; el MinAmbiente, que coordina con las corporaciones autónomas regionales, CAR, y comunidades ante muertes de fauna silvestre; las secretarías de salud, que ejecutan vigilancia entomológica, investigación de campo, control vectorial, búsqueda de casos y hacen estrategias de información, educación y comunicación; el INVIMA, que regula los biológicos y los eventos adversos postvacunales; y el Consejo Territorial de Zoonosis y las CAR, que coordinan respuestas ante epizootias junto con la Policía Nacional. A nivel internacional, la OMS y la OPS emiten alertas regionales, lineamientos técnicos y apoyo en brotes. Y la Organización Mundial de Sanidad Animal, antes OIE, vigila la salud animal y coordina protocolos internacionales. Este trabajo intersectorial es clave para responder de forma rápida y eficaz. Además, la vigilancia entomológica también es clave. Se hace un monitoreo de vectores en zonas urbanas con Aedes aegypti, en localidades donde se debe realizar el levantamiento de índices aédicos con el fin de conocer la distribución del vector, la densidad, estratificación de riesgo por área y localidad, así como la susceptibilidad a insecticidas. Y en zonas selváticas, el Hemagogus y el Sabetes, que habitan en las copas de los árboles, donde perpetúan el ciclo de transmisión del virus entre los primates. Esto permite estratificar el riesgo por municipios y planear intervenciones como vacunación masiva y bloqueo vacunal. Las estrategias IS de información, educación y comunicación son una herramienta clave en la prevención de la fiebre amarilla. Su objetivo es ayudar a las comunidades a poseer información clara, oportuna y culturalmente adecuada. El INS y las secretarías locales lideran campañas para promover la vacunación, sobre todo en zonas rurales y en viajeros a áreas de riesgo, reconocer síntomas claves como fiebre, ictericia o sangrados y la necesidad de consultar rápido, evitar las picaduras de mosquito con toldillo, repelentes, ropa protectora y eliminación de criaderos. Las acciones concretas para lograr estos objetivos incluyen que el INS publica semanalmente boletines epidemiológicos, tableros de control y alertas. Las entidades territoriales usan medios como radio comunitaria, televisión local y redes sociales para llevar el mensaje a la población. La vigilancia comunitaria incluye formación de líderes que identifican casos sospechosos y educan a sus vecinos, y además se realizan campañas en escuelas, centros de salud y zonas de frontera con material visual, charlas y visitas casa a casa.
Después de un caso confirmado, se activan estrategias como la búsqueda activa comunitaria, con visitas casa a casa para detectar más casos. Se promueve la vacunación urgente de bloqueo en las primeras 72 horas en un radio de acción alrededor del caso y se hace educación dirigida a las personas expuestas o no vacunadas. Además, la comunidad también colabora detectando signos de epizootias como monos enfermos o muertos, que pueden ser los primeros en alertar de la circulación del virus. Como conclusión, tenemos que la vigilancia no funciona sin la comunidad. Prevenir la fiebre amarilla es un trabajo conjunto entre instituciones, personal de salud y la ciudadanía. Y al vacunarnos, protegernos y estar atentos a los síntomas, ayudamos a frenar la expansión de esta enfermedad.